Mis amados, siento tristeza por aquellos que se han ido sin haber aprovechado la oportunidad de salvación. Y ahorita se me viene a la mente muchas personas con las cuales un día compartí, a las cuales un día Dios les hizo un llamado y hoy ya no están. Y tengo tristeza porque la Biblia, y en esta semana lo hemos estudiado claramente, que mientras el hombre tenga vida, tendrá esperanza de vida eterna. El mundo está condenado a la destrucción. El mundo está condenado a la muerte. Y el fin del pecado está por llegar, en que el Señor limpiará y barrerá esta tierra de todo lo que el pecado ha contaminado. Y hermanos, si el pecado mora en nosotros, ese también será nuestro final. Si hoy no le permitimos al Señor limpiar y que Él barra de nuestra vida y lave de nuestra vida todo pecado, habremos perdido la oportunidad que el Señor compró con su sangre en la cruz del Calvario y con esa vida de sufrimiento que Él vivió para darnos esta preciosa oportunidad. La palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 21 nos indica que en los últimos días habrían señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Capítulo 21 de Lucas, versículo 25. Y en la tierra angustia de gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Y hermanos, estamos viendo que todo esto está sucediendo. Señales en la tierra, señales en el mar, las aguas quieren salirse de sus límites, cada día la capa de ozono se destruye más, este planeta está por convulsionar. Todos esos fenómenos que se están observando hoy en este planeta Tierra, hermanos, es el resultado del pecado. Y por eso el Señor insiste tanto en nuestros corazones con respecto al pecado. Triste que cuando hay más luz, la gente anda más confundida. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque no queremos oír la palabra de Dios. Porque el ser humano simplemente quiere hacer su propia ¿qué? El Señor nos habla, el Señor nos insiste, el Señor nos llama y nosotros persistimos en hacer lo que a nosotros nos parece que es mejor, cuando la palabra de Dios nos dice lo contrario. Y muchas veces no permitimos que nadie nos diga nada, porque es lo que yo digo y lo que yo digo y lo que yo digo por encima de quién, de la voluntad del Señor. Por eso, queridos, el Señor ha permitido que estas señales sean escritas para que cuando veamos que estas cosas están sucediendo podamos entender que el fin de las cosas se aproxima y podamos tomar decisiones al menos viendo la evidencia de que el Señor realmente está por venir en esta tierra. Y qué triste, hermano, que aún a pesar de eso el corazón del ser humano es bastante duro. Y a pesar de que estamos viviendo los peligros y las señales de los últimos días, el ser humano se resiste a entregarle su vida cuando en Jesús solamente tenemos esperanza y seguridad. La Biblia dice en el Salmo 91, que es un salmo que la mayoría conoce y que a veces uno va a la casa de personas y lo tienen abierto allí al Salmo 91.
Pero qué triste, hermanos, que muchas veces solo tienen abierta la Biblia en el Salmo 91, pero no tienen abiertos sus corazones para que aquel del que habla el Salmo 91 more en la vida de esas personas. ¿De qué me sirve tener la Biblia abierta en el Salmo 91 si yo no le he entregado mi vida a aquel del que habla el Salmo 91? ¿De qué me sirve saber el Salmo del pastor si yo no permito que Jehová, mi pastor, sea mi guía cada día? Y más cuando veo que el fin del pecado y de las cosas de este mundo está por llegar. Y dice la Escritura, versículo 26, los hombres quedarán sin aliento, y por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán ¿qué? Conmovidas. Iremos a esperar hasta ese momento para no saber qué hacer y ahí sí buscar ayuda. Cuando el Señor desea prepararte para esos eventos que están por ocurrir en esta tierra y que, hermanos, están a las puertas. Esto está por llegar. ¿Y saben por qué? Porque hay un nuevo orden mundial que está por sellarse en este planeta Tierra, y esa es la última señal que Dios ha revelado en su palabra que va a ocurrir. Cuando la abominación asoladora, cuando los ejércitos de este mundo rodeen al pueblo de Dios, como sucedió en el año 70 con la destrucción del pueblo de Dios y los muros de Jerusalén, no quedará piedra sobre piedra en ese mundo. Y hermanos, los ejércitos de Satanás están rodeando a este planeta Tierra a través de los poderes de este mundo para hacer guerra contra Dios, contra sus mandamientos y contra aquellos que desean serle fiel al Señor. Y el Señor nos indica que esto va a suceder, y cuando eso suceda, dice el versículo 27, entonces, luego de eso, de que veamos esas señales que van a ocurrir en la tierra, entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran ¿qué? O sea que no será un rapto secreto la venida del Señor. La venida del Señor vendrá con poder y ¿qué? Y gran gloria. Todo ojo le verá, dice Apocalipsis 1:7. ¿Cuántos? Y algunos dicen que la iglesia será raptada antes del gran tiempo de angustia. Pero la Biblia dice lo contrario. ¿A quién le creemos? ¿Al hombre o a la palabra de Dios? ¿Y saben por qué es necesario que la iglesia permanezca, los verdaderos hijos de Dios? Recuerden que la iglesia no son esas cuatro paredes. Llegará el día, como está ocurriendo en Rusia, en China y en varios países radicales, donde los hijos que quieren ser fieles a Dios no se podrán reunir en un templo así. Cuando el nuevo orden mundial que se viene impondrá leyes para someter la conciencia de los hombres, y usted sabe que Apocalipsis dice que llegará el día, en el capítulo 13, que aún para los que guardan los mandamientos de Dios, para los que quieren ser fieles a Dios, les prohibirán comprar y vender. Hermanos, ya se está centralizando todo. Todo el comercio se está centralizando en grandes almacenes comerciales. Y hermanos, ya en diferentes países, para entrar una persona a un centro comercial, a través de la vista ya tienen todos los datos sistematizados. Si usted no coloca el ojo, no puede pasar. Y a través del ojo le escanea todo su registro. ¿Y saben por qué está haciendo los poderes de este mundo eso? Porque están preparando para someter al ser humano bajo presión a obedecer las leyes de los hombres por encima de la ley de ¿quién? Recuerden, hermanos, que el diablo, la obra del diablo siempre ha sido la misma desde el cielo a esa tierra.
Rebelión abierta contra la ley de Dios, y el objetivo del diablo siempre ha sido el mismo desde que se reveló en el cielo: destronar a Dios de la mente y del corazón de los seres creados e imponer su propia ley. Y eso es lo que ha hecho el diablo en el corazón de los seres humanos. Hagan lo que quieran, vivan como quieran, no le presten atención a Dios. Cada quien viva como quiera. Pregunto, ¿en esa condición no tiene el mundo? ¿Y por qué el mundo está como está? Porque la ley del diablo es haga lo que quiera. O sea, yo puedo matar a otro y la vida de otro no me importa, porque yo puedo hacer lo que quiera. Y eso es lo que hace el mundo. Viva egoístamente. Que no me importe si el otro muere, si me toca pasar por encima, lo importante es que yo sobreviva. ¿Usted cree que eso es una vida en abundancia? ¿Usted cree que eso es vida, lo que estamos viviendo en este planeta Tierra? Pues eso es lo que ha sembrado Satanás en el corazón de aquellos que se han alejado de Dios. ¿Y cuántos estábamos lejos de Dios? Todos. Pero gloria al Señor, porque hay algunos, y entre esos algunos de los millones que hay en el planeta Tierra son ustedes, que esta mañana se han acercado al Señor porque quieren aprender a obedecer al Dios de los cielos. Amén. Y si el Señor los tiene en este lugar, es porque Dios tiene un plan poderoso para sus vidas. El Señor desea que tú y yo formemos parte de esa última generación. Los que realmente tomen en serio el Evangelio, los que realmente se consagren a Dios, los que realmente le entreguen su vida a Jesucristo. Y ya lo vimos, cuál es la manera en que el Señor quiere llevarnos a ese nuevo nacimiento. Los que no solamente nazcan del agua, sino del poder del Espíritu de Dios, son los que desarrollarán el carácter de Cristo, que los hará idóneos para estar entre el grupo de los privilegiados que no van a pasar por la muerte y pasarán vivos hasta la venida del Señor Jesucristo. ¿Alguien quiere morir? ¿Alguien quiere morir? ¿Y qué estás esperando para consagrarte realmente al Señor? Solo los que nazcan del agua y del poder del Espíritu de Dios podrán estar en pie en el día final. ¿Saben? El Señor está sellando a aquellos que están viviendo esa experiencia. ¿Y sabe qué dice la inspiración? Llegará el día en que el ángel sellador esté por terminar su obra. Esté por terminar su obra. Y podrá estar pasando por el hermano. Y quizás la hermana está siendo pasada por alto porque no está viviendo una vida realmente que glorifique al Señor. Hermanos, ese día llegará, porque el juicio de Dios está por pasar muy pronto de los muertos a los vivos. Ayer estudiamos acerca del juicio de los muertos. Cuando somos llamados al juicio de los muertos, cuando cada quien decide su destino en vida y el Señor finalmente decide llevarlo a la muerte. Dios sabe hasta qué momento insiste en tu corazón. Y cuando Él ve que finalmente le hemos rechazado por más que Él ha insistido, hermanos, se acaba la gracia y la misericordia para esa persona y el Señor retira el aliento de vida. Y usted dirá, ¿eso es así? Vamos al libro de Primera de Samuel capítulo 2. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 6, para mirar si Dios hace eso o no hace eso. Vean lo que dice Primera de Samuel capítulo 2 versículo 6. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 6 dice: Jehová da la muerte. ¿Quién es el que da la muerte? Así como Él tiene la potestad de darnos también la ¿qué? La vida. Jehová da la muerte y la vida, hace descender al sepulcro y también tiene el poder ¿para qué? Para sacarnos de ahí. Por eso, hermanos, la necesidad de arreglar nuestra vida con Dios antes que sea demasiado tarde.
Solo usted y yo sabemos cuánto Dios ha insistido en nuestras vidas para que le entreguemos nuestro corazón. Y recuerden, queridos, que son 2 pasos los que tenemos que dar. El primero, nacer ¿de qué? Del agua. Y el segundo, nacer ¿de qué? Del Espíritu Santo. No se conforme solamente con nacer del agua. Necesita que el Espíritu de Dios complete la obra en tu vida, transformándote y limpiándote de toda maldad. Porque es cuando naces del agua, cuando empiezas a ver cuán terrible es esa naturaleza que batalla contra ti. ¿Por qué? Porque recibes una naturaleza divina, una naturaleza espiritual que el Espíritu de Dios implanta en ti. Y empieza la verdadera batalla. Mientras no tienes esa naturaleza, para ti todo es normal y nada es pecado. Todo está bien en tu vida. Pero cuando naces a través del Espíritu Santo, hermanos, empiezas a entender cuán terrible es el pecado. Y si tú te has entregado realmente a Jesucristo con todo tu corazón, ¿sabe qué hace el Espíritu en tu vida? Te enseña a aborrecer lo que está mal en ti. Ahí es cuando el Señor empieza a revelarte que cómo es tu carácter, cómo son tus hábitos, qué deseos tienes en tu corazón, qué pasiones dominan tu mente. ¿Para qué? Para que esas cosas no te hagan perder la santidad que el Señor te ha dado al haberte perdonado del pecado y limpiado de toda maldad a través de las aguas del bautismo. Es ahí donde empieza el verdadero proceso de la santidad. Cuando cada día vamos a la palabra de Dios y la palabra de Dios nos quita la venda del pecado, nos muestra nuestra condición y nosotros poder decir: Señor, yo no soy capaz, pero tú sí eres capaz de obrar en mí un cambio y una transformación. ¿Y sabes para qué, hermanos? No es para escondernos. Es para que a través de esa vida de santidad podamos salir al mundo y reflejar el carácter de Cristo y marcar la diferencia y llamar a cada pecador a vivir esa experiencia que estamos viviendo nosotros con el Señor. Amén. ¿No hicieron eso los grandes hombres del pasado? Dice que Enoc pasaba tiempo con Dios, el Señor lo santificaba, el Señor lo fortalecía, pasaba momentos de oración, escuchaba su voz, pero él no permanecía a solas. Él bajaba a la ciudad, descendía a la ciudad, y cuando él iba a servirle a la gente, iba a compartir de su experiencia con Dios, ¿sabe qué decía la gente? Dice la inspiración y la palabra, que la gente podía ver en el rostro de Enoc el rostro como de un ángel, porque él reflejaba la gloria de Dios por su santidad. Y él compartía con las personas, porque él quería impregnar de esa santidad que Dios había revelado, quería impregnar el corazón de los pecadores. A eso nos llama Dios, hermanos. Y en la última generación, esta última generación que va a estar viva hasta la venida del Señor, tendrá que vivir esa experiencia si quiere estar en pie el día en que el Señor venga a las nubes de los cielos. Pero ¿sabe qué hará esa última generación? El Espíritu de Dios descenderá en la lluvia tardía con gran poder y gloria, y todos, hermanos, todos irán, dice la inspiración, irán de lugar en lugar con rostros resplandecientes de santa consagración, irán de lugar en lugar llevando el mensaje final, anunciando: temed a Dios y darle gloria, porque esto ¿qué? Esto se acabó. ¿Y saben qué dice en el libro de Apocalipsis capítulo 18? Vean, este texto representa a los santos de los últimos días. Este pasaje representa a aquellos que van a ser llenos del poder del Espíritu de Dios, que le han permitido al Espíritu Santo transformar su carácter. Si antes eran peleoneros, ahora, hermanos, han dejado la pelea, la contienda. Si antes eran desobedientes, ahora han aprendido a ser obedientes.
Si antes vivían una vida sucia en el pecado, ahora viven una vida que glorifica a Dios. Si antes eran mentirosos, ahora son fieles y verdaderos. Si antes no se les podía decir nada porque eran favoritos, ahora son sensibles y mansos de corazón porque han aprendido de Jesús, su mejor amigo. Amén. Hermanos, la verdadera santidad es imitar la vida de Jesús. Él fue el único santo entre los hombres y Él nos ha dejado ese extraordinario ejemplo para que sigamos su ejemplo. ¿Y cómo vivía Jesús? Entre los pecadores, no para participar de sus pecados, iba y los buscaba para atraerlos al amor de ¿quién? Del Padre Celestial. Para mostrarles y revelarles que si era posible vivir una vida ¿en qué? En santidad. ¿Qué dice, hermano? Que hay personas que han malinterpretado lo que es la santidad. Y a veces nos colocamos como jueces y decimos, vea, ese está perdido, ese está mal. Esa no es la obra de aquel que vive la santidad. Jesús era santo y la Biblia dice que Él no vino para condenar al mundo por el pecado, sino vino para que el mundo fuese ¿qué? Fuese salvo. Él vino para revelar el amor de Dios. Él vino para alcanzar al ser humano en la peor condición y decirle tú puedes. Y decirle, aunque tú estás sumergido en el pecado, corrompido por el pecado, degradado por el pecado, ven, levántate. Entrégame tu vida y yo haré de ti una nueva creación. Amén. Y hermanos, para eso Dios nos ha llamado en estos últimos días a esta última generación. Y dice en el capítulo 18, versículo 1, después de esto vi a otro ángel que descendía del cielo con gran poder. Y la tierra fue alumbrada con su gloria. Amén. Dios va a hacer y está haciendo un último llamado. Y dice el versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis sus ¿qué? ¿Qué es lo que va a venir sobre este planeta Tierra cuando la gracia se termine, hermanos? Va a venir la ira de Dios. Las 7 plagas caerán sobre este planeta Tierra cuando ya no haya misericordia para los vivos. Porque recuerden que para el que muere se le acaba el tiempo de ¿qué? De misericordia y de gracia. Para los vivos se habrá terminado el tiempo de misericordia y de oportunidad. Pero déjame decirle que antes de que termine el tiempo de gracia, se manifestará el poder de Satanás. Dios no va a permitir, ¿saben para qué? Habrá un gran zarandeo en este mundo y en especial en la fila de aquellos que profesan seguir a Cristo. Y el Señor va a purificar a su iglesia y va a separar el trigo de la cizaña. ¿De qué lado estaremos en ese día? Si no hemos recibido la verdad de nuestros corazones. Quiero que vayamos a ese texto en el libro de Tesalonicenses. Vamos allí. Libro de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vean lo que dice, hermanos, antes de la venida del Señor, lo que se viene para este mundo a través del nuevo orden mundial. Vean lo que se viene, lo que el Señor va a permitir que Satanás haga. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Hermanos, Dios va a permitir que ese poder mundial, que todos los países se unan en una sola religión, en un solo sistema político, en un solo sistema económico. Eso ya se está dando a través de la Agenda 2030. ¿Y saben por qué el Señor lo va a permitir? Pero esto va a durar poco. Veamos. Versículo 1. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo
y de nuestra reunión con Él os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido en que el Señor está ¿qué? Hermanos, si alguien le dice, no, eso es pura mentira, eso siga viviendo, siga disfrutando la vida, que el mundo se acabe para que se muere. ¿Qué dice la Biblia? No se deje mover de que el Señor está ¿qué? Está cerca por venir y necesitamos estar listos para ese día. ¿Qué pasa si yo no acepto la verdad? ¿Qué pasa si yo no acepto el llamado de Dios? ¿Qué pasa si yo he oído lo que he oído en esta semana y lo que haya oído en tu vida para arreglar tu vida con el Señor y yo le digo, Señor, no, después? ¿Qué va a pasar, hermano? ¿Saben lo que va a pasar? Y por eso yo les decía anoche, si nadie acepta el llamado de Dios, yo de igual manera, yo he cumplido con el Señor. Ya mi responsabilidad con Dios está saldada, porque ya ustedes no me podrán acusar el día final, no, es que el hermano vino con pañitos de agua tibia. Vino a arrullarnos en el sueño, a decirnos que todo anda bien, mientras que estábamos perdidos, y nunca nos amonestó ni mostró la verdad de lo que está sucediendo y de lo que va a venir. En el día final, ustedes, hermanos, no tendrán excusa de que no se les habló lo que el Señor desea que usted y yo sepamos para estos últimos días. Porque ya la responsabilidad será. Recuerden que la salvación es ¿qué? Yo no puedo forzarlos a ustedes, ni nadie me puede forzar a mí. Yo creo en el Señor Jesucristo y por eso vivo para cada día para servirle a Él, porque sé que es verdad. Y si usted dice creer realmente en el Señor, ¿qué espera para tomar una decisión? O de entregarle su vida a Dios si no lo ha hecho, o de entregarse para servir al Señor y que el Señor termine su obra en su carácter a través del Espíritu Santo. Porque vean lo que se viene, escucha si usted toma la verdad y no la hace una realidad en su vida. Vean lo que va a pasar. No lo digo yo, lo dice el Señor y por eso lo predico. Escucha, versículo 6. Pero antes vamos a leer el versículo 3. Dice, nadie os engañe de ninguna manera. Porque no vendrá ¿quién? ¿Quién no vendrá? El Señor. Estamos hablando en el contexto de la venida del Señor, ¿verdad? Porque no vendrá el Señor, en otras palabras, no vendrá sin que antes venga ¿qué? Pregunto, ¿habrá una apostasía a nivel mundial? ¿Sí? ¿Saben qué es apostasía? Rebelión abierta contra la ley de Dios. ¿Y saben por qué se le llamará apostasía? Porque todos los seres humanos conocerán la verdad y quien se rebele o se ponga en contra o no acepte la verdad, estará ¿en qué? En apostasía contra Dios. Porque la apostasía es rebelarme contra la voluntad de Dios. Escoger no servir a Dios. Y dice la Biblia que no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué es lo que va a causar la apostasía? Escucha. Y se manifieste el hombre ¿de qué? De pecado. ¿Y saben por qué le llama la Escritura al hombre de pecado? Porque este sistema que se va a levantar mundialmente y que va a ser dirigido por los hombres, encabezado por los líderes, presidentes, organizaciones, el papado y todos el mundo cristiano que está a favor de estas cosas, el único objetivo será echar por tierra la ley de Dios. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué es pecado? Primera de Juan capítulo 3 versículo 4, ¿qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios. Entonces, ¿por qué vendrá la apostasía?
porque habrá un hombre de pecado que llamará al pecado algo bueno, que manifestará el pecado abiertamente y la rebelión contra la ley de Dios, y hará que miles y millones sigan su ejemplo. Hermano, la gran mayoría seguirá a este hombre de pecado con sus engaños. ¿Y qué dice al final? ¿Y el hijo de qué? ¿Cuál es el fin de llevar al mundo al pecado? ¿A vivir abiertamente en el pecado? ¿Cuál es el fin? Que finalmente todos vayamos ¿a dónde? Pregunto, ¿eso es lo que el Señor Jesucristo quiere para la humanidad? Y hermanos, esto se está dando. Y si usted no acepta o no conoce la verdad, no vive esa verdad, usted y yo estamos destinados a ser arrastrados por esto que se viene, por este sistema que se viene a nivel mundial. No es si queremos o no queremos. Todos vamos a estar involucrados. Todos los habitantes del planeta Tierra van a estar involucrados en esta última prueba que vendrá sobre este mundo. ¿Y saben por qué el Señor permitirá que ese poder se imponga? Para que sea una prueba de fidelidad de quienes estarán dispuestos aún por encima de su propia vida a obedecer a Dios antes que a quién, antes que a los hombres. Y hermano, yo les hago una pregunta. Muchos están esperando mi tía cuando estaba en vida, porque ya murió. ¿Saben qué decía ella? Yo le entrego mi vida y me consagro a Dios cuando yo escuche que la ley dominical ya se estableció en el mundo. Y yo le decía, querida tía, si hoy que usted está en tiempo de paz no le entrega su vida al Señor, cuando llegue la ley dominical, menos lo va a hacer. Si usted no tiene una experiencia con Dios, se va a llenar de miedo y va a ceder a la presión de los poderes de este mundo. Hermanos, si no aprendemos a temer a Dios por encima de los hombres, por eso el mensaje solemne del primer ángel dice: aprende a temer a Dios y a darle ¿qué? Quien no vive esa doble experiencia, hermano, en su vida, terminará temblando y temiendo ¿a quiénes? A los hombres por encima de Dios. Llegará a entender que el poder de los hombres es superior al de Dios, porque nunca temió a Dios y siempre lo tuvo como nada, porque no se arrepintió ni le entregó su vida. Pero el que aprende a temer a Dios porque sabe que Dios es un Dios poderoso, que así como es clemente para la ira, también es grande en misericordia. Quien aprende a temer a Dios no le temerá a los hombres, porque sabe que aunque llegue a morir, Dios tiene el poder de sacarlo de la tumba, de devolverle la vida para vida eterna. Amén. Por eso, queridos, dice acá, escucha cómo el Señor ha tenido misericordia de nosotros, pero esto está por terminar. Esta misericordia está por ser quitada. Escucha, versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar ¿por quién? Hermanos, hay un sistema en este planeta Tierra que ellos dicen ser los representantes de Dios en esta tierra y que tienen la facultad de perdonar pecados, cuando el único mediador entre Dios y los hombres es ¿quién? Es Jesucristo. Y que tienen la facultad de cambiar la palabra de Dios cuando la palabra misma dice que ni una jota, ni una tilde debe pasar ni de la ley ni de la palabra de Dios. Este sistema ya se está empoderando y, hermanos, está unificando a todas las religiones del mundo. Todas ya están unificando una sola religión mundial. Y nosotros, ¿qué estamos esperando, hermanos, para realmente hacer una consagración al Señor y prepararnos para los tiempos que se vienen? ¿Qué esperamos para arreglar nuestra vida con Dios y saber y sentir la seguridad de que si Dios está con nosotros, ¿quién contra quién? ¿Quién contra nosotros? Esa es la única seguridad. Si usted no está con Dios, vea lo que va a pasar.
Versículo 5, ¿no os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que está deteniendo los vientos que están por soplar sobre esta tierra? La misericordia de Dios a través del Espíritu Santo y de la obra de los ángeles que detienen las potestades de las tinieblas para que no destruyan la tierra y no tomen posesión de los hombres. Porque Dios sabe que hay muchas personas que todavía no han oído la verdad. Y por eso el pueblo que conoce la verdad, ¿qué debe de estar haciendo? ¿Cuál es la responsabilidad de usted que ya ha nacido del agua? ¿Cuál es su responsabilidad? Hermanos, ¿escondernos aquí en esas cuatro paredes? No, este es un centro, esto es una escuela. Esta es la escuela de Cristo para que usted se prepare y salga impactando con el poder del Espíritu Santo a las vidas de aquellos que necesitan oír el mensaje. Eso es lo que Dios quiere hacer de ti. Ese es el tercer Elías que el Señor quiere levantar en estos últimos días. Un Elías santificado por el poder del Espíritu de Dios, que salió a anunciar y a preparar al mundo para la primera venida del Señor Jesucristo. Y ese día representaba a Juan el Bautista. Pero ahora nosotros somos el tercer Elías, que el Señor ha llamado y ha levantado en esta última historia de la vida, para que podamos en santidad salir a preparar a este mundo para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Espíritu de Dios está por ser retirado. Y dice el versículo 7, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y la Agenda 2030 lo certifica. Investiguen, hermanos, investiguen. Investiguen y se darán cuenta y se sorprenderá lo que está sucediendo, hermanos. Dejemos de estar entretenidos por el enemigo en las diversiones de este mundo y abramos nuestros ojos, abramos nuestra mente y comprendamos el tiempo tan solemne que estamos viviendo, que ya no es tiempo para perder el tiempo, sino para tomar esto en serio, porque vean lo que se viene. Escucha. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Y saben cuándo va a ocurrir eso? Cuando Dios decida que ya no haya más gracia para el ser humano, porque todos ya han oído la verdad y cada quien ha tomado su propia ¿qué? Decisión. ¿Y quiénes son los encargados de llevar esa verdad? El pueblo de Dios, el pueblo que ya ha aceptado la verdad. Si usted no está predicando la verdad, hermano, pellizquese, porque quizás usted solo ha oído la verdad, pero no la ha aceptado en su vida. Cuidado. Ayer veíamos en esta semana que la evidencia de que el Espíritu de Dios está obrando en mi vida es que yo estoy siendo usado. Por eso se llama santidad, apartado para un uso sagrado. No para vivir yo solo ahí diciendo yo soy santo y los demás están perdidos. No. La verdadera santidad dice que es apartado para un uso ¿qué? ¿Y cuál es el uso que quiere darnos el Señor? Que proclamemos la verdad del mensaje de los tres ángeles y llamemos al mundo a temer a Dios y a darle ¿qué? Y a darle gloria. Y usted y yo salgamos como siervos de Dios. ¿No fue ese el ejemplo de Jesús? ¿Jesús vivía escondido? No. Él salía y antes los fariseos lo criticaban. Vea con pecadores anda. Y él dijo, yo no he venido a buscar a los que están sanos, he venido a buscar a los que están ¿qué? Enfermos del pecado, para restaurarlos para la gloria del Señor. Para enseñarles el camino de la santidad, para enseñarles el camino hacia la vida eterna. Por eso él dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy ¿qué? Y yo soy la vida, y nadie podrá ir al Padre, en otras palabras, si no sigue mi vida.
Por eso 1 Juan 2:6 dice, el que dice que me conoce, el que dice que me conoce, el que dice que es un seguidor de Jesús, ¿cómo debe de andar? Así como él anduvo. ¿Cómo anduvo el Señor, hermanos? Viviendo una vida de servicio, porque el Espíritu de Dios lo llevaba, lo movía a ir, a buscar y a salvar a quienes se habían que. Y lo mismo Dios quiere hacer con aquellos que le han entregado su vida a Jesucristo. Quiere utilizarlos como instrumentos poderosos para llevar las buenas nuevas de salvación y que cada persona tome la decisión. Hermano, no se ponga triste si le cierran la puerta en la cara. Ese momento quedará grabado en el cielo, el rechazo que esa persona. Recuerdo el otro día que fuimos a visitar con un hermano y apenas en la primera tocamos y salió un señor así con cara de ogro. ¿Qué es lo que quiere? Todo bravo. Queremos orar por usted, queremos compartir un momento, queremos saber qué necesidades hay para colocarlas en las manos del Señor. Yo no necesito nada y ¡pum! Nos cerró la puerta en la cara. Y uno de los hermanos dijo, no, eso por acá no es nadie. No, hermanos, sigamos tocando. La decisión es personal, hermano. No podemos obligarlo, pero sí tenemos una responsabilidad delante de Dios: anunciar, llevar. Y que la persona escoja, o me cierra la puerta en la cara o acepta a Jesucristo para que su vida sea una vida nueva para la gloria del Señor. Mi responsabilidad es esa. Pero si la persona rechaza al Espíritu de Dios, es su responsabilidad. Y eso quedará registrado ¿en dónde? En el cielo. Termino con lo siguiente. Escucha lo que dice el versículo 8. Entonces, cuando el Espíritu de Dios ya no insista en el corazón, entonces, dice, se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pregunto, ¿durará poco este poder? Sí, hermano, y será destruido. Pero el Señor lo utilizará como un mecanismo para purificar a aquellos que realmente dicen creer en Jesucristo y para revelar quién es quién en medio de la prueba. Por eso alguien me decía, uy, hermano, qué triste que los hermanos esto, los hermanos aquello. Yo digo, hermano, no coloque su mirada en el hermano, si el hermano no trabaja de hilo. Siga usted un testimonio, repléntalo con su vida de servicio, inspírelo y cada vez que pueda convidarlo, convídelo. Así lo rechace, así que no tengo tiempo. Que cuando venga el gran zarandeo, cada quien se definirá por lo que haya vivido con el Señor. El Señor es el que va a purificar su iglesia. Aquí nos podemos ver bonitos todos, pero la pregunta es: ¿quién realmente está viviendo una vida de fidelidad a Dios? ¿Quién le está creyendo a Dios? ¿Quién realmente está viviendo una experiencia con Dios? Es la pregunta. ¿Quién está permitiendo que el Espíritu lo transforme y lo haga un instrumento de salvación para otros? ¿Quién? Solo usted y Dios lo sabe. El advenimiento de ese impío es por obra de Satanás. Irá acompañado de hechos poderosos, de señales y falsos milagros. Escucha lo que dice acá, hermano. Esto será con todo el poder y con toda la manifestación. ¿Sabe por qué? Porque si usted no ha creído la verdad, el diablo lo va a engañar. Si usted no ha creído a la palabra y no conoce la voluntad de Dios, el diablo le va a falsificar todo para volteárselo a usted. ¿Y saben qué va a hacer? ¿Hasta qué va a hacer el diablo? Personas y seres que usted amaba mientras ellos estaban en vida, se los va a personificar y se los va a traer delante de usted con un mensaje diferente y torcido de la palabra de Dios. Y como usted no ha estudiado, como usted no ha recibido la verdad, entonces usted va a creer que esos son sus familiares que murieron y volvieron a la vida, y entonces traen el mensaje de Dios torcido y terminarán creyendo miles, seguirán engañados por Satanás. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se pierden? Porque no recibieron el amor de la verdad. ¿Para hacer qué? ¿Por qué es que el Señor quiere que usted reciba por amor la verdad? ¿Para qué, hermanos? Para que seamos salvos.
para que cuando llegue ese día final, queridos, cuando llegue el día en que se cierre el tiempo de gracia y venga el gran tiempo de angustia sobre esa tierra y las 7 plagas caigan sobre este planeta Tierra, ¿sabe, hermano, quiénes serán los únicos que serán guardados vivos hasta la venida del Señor? Aquellos que han depositado su vida y su confianza en las manos del Señor. Amén. En las manos de aquel que viene en las nubes de los cielos. Por eso el Señor nos amonesta en esta hora: congregaos y meditad, nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto. ¿Cuál decreto? El decreto de la ley dominical. El día que se pasa como el tamo, antes que sobre vosotros el furor de la ira de Dios, antes que venga el día de la ira de Jehová sobre vosotros, busca a Jehová con humildad, los habitantes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio. Busquen la justicia, busquen mansedumbre, y seréis guardados del día del enojo de Jehová. Alabado sea el Señor. Sofonías capítulo 2, versículo 1 al 3. Con el cual quiero hacerte un llamado, querido hermano y querido amigo. Aquellos grupos, aquellos que están lejos de Dios y que saben que tienen que dar el primer paso hacia la vida eterna, hacia la santidad y el nacer del agua. Y aquellos que saben que no están bien, aunque ya dieron el paso de nacer del agua, pero todavía no le han permitido al Espíritu Santo que quite todos esos deseos, todos esos hábitos, todas esas cosas que los separan de Dios y que no permiten que usted cada día permanezca en el Señor. Y somos como los bombillos intermitentes. Estamos en un momento consagraditos y después se nos olvida que somos cristianos. Hermanos, y eso no es vida. Eso no es santidad. La verdadera santidad es diariamente viviendo una experiencia ¿con quién? Con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús. Yo deseo a ustedes verlos en el día en que el Señor retorne a esta tierra por segunda vez. Deseo verlos preparados